Buenas tardes, que Dios les bendiga. Es un privilegio estar en este momento compartiendo la palabra de Dios con todos los que nos van a estar escuchando. Quiero compartir con ustedes el tema humildad y oración y el título Aprended de mí que soy manso y humilde. Los invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Y yo os digo, pedid y se os dará. Perdón, es Lucas 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La gente viene a la iglesia por diferentes razones. Unos porque vienen a cantar, otros porque quieren ver a algún amigo, una amiga, otros porque quieren hacer un negocio, otros porque se aburren en la casa. He escuchado expresiones como estas: vine a la iglesia porque qué pereza quedarme en la casa. Vine porque quería estar un rato con mis amigos para no aburrirme. Otros van a la iglesia a hacer algún negocio que quieren hacer. Y otros van porque les gusta estar en la presencia de Dios, porque quieren orar, quieren escuchar el mensaje, porque también necesitan un milagro. Y esta es una de las razones principales para ir a la iglesia. Cuando nosotros necesitamos un milagro, es algo fundamental, ¿verdad? Venir a orar, a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. El fundador de la iglesia dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Y eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 21, versículo 13. Pero la oración sin humildad no es verdadera oración. Por otro lado, el pedido más sencillo y elevado a Dios en humildad es real oración. Punto número 1, una evidente necesidad de humildad. Vemos aquí en el capítulo 18, verso 9 de San Lucas, la falta de humildad de este hombre. Jesús, observando a la multitud que se había reunido alrededor de él, comprobó que necesitaban humildad, que pues confiaban en sí mismos, como lo vemos en el caso del fariseo, que a él le faltaba humildad, una confianza mal puesta. En el versículo 9, confiaban más en sí mismos. Y si bien mucho de lo que el fariseo dice es cierto, su espíritu está mal. Era un hombre orgulloso que se había hecho solo. Hay gente que creen que se hicieron solos, que dicen: yo sembré, yo fui, yo trabajé, yo me maté haciendo esto, es que si yo no hubiera hecho tal cosa, yo no tuviera esto. Y cuando uno les dice: sí, pero gracias a Dios que usted tiene todo lo que tiene,
porque Dios le ha dado la salud, Dios le ha dado la oportunidad de tener estas cosas, Dios le ha dado las fuerzas. Y algunas personas dicen, porque yo las he escuchado, no, gracias a Dios no, gracias a Dios por mi esfuerzo. Yo me he esforzado, dicen algunas personas, y es cierto, gracias a Dios que esas personas se han esforzado, pero ¿quién es el que nos da la salud? ¿Quién es el que nos da la oportunidad de tener las cosas que tenemos? ¿Quién es el que nos da la sabiduría para poder hacer un negocio? ¿Quién es si no es Dios? Entonces nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios como humildad. Gracias Dios porque tú me has dado la fuerza, porque tú me has ayudado, porque tú me has bendecido. Y en vez de dar gracias a Dios por todas las bendiciones, este hombre comienza a contarle a Dios lo que Él ha hecho para él. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe las cosas que nosotros hacemos y lo que no hacemos. Entonces, no es necesario que nosotros estemos contando a Dios lo que yo hago para Él. Dios lo sabe. Nuestro espíritu debería estar sobre la roca sólida. Cualquier otro terreno es arena movediza. La confianza en uno mismo revela una completa falta de humildad, una actitud indecorosa. En el versículo 9 lo vemos, lo leemos. Y menospreciaban a los otros. No encontraban ninguna falta en él. Este fariseo no encontraba ninguna falta en él. Él se veía perfecto. Él se había hecho él mismo. Esta es a menudo nuestra actitud. No tenía nada bueno que decir del publicano. Nada bueno. Y eso es un peligro para nosotros. Cuando nosotros nos alabamos nosotros mismos, cuando nosotros creemos que somos lo mejor, la mejor madre, la mejor esposa, la mejor compañera, la mejor todo o el mejor padre, y porque aquel papá anda en la calle, aquel papá es un alcohólico, un drogadicto, en cambio yo no, eso es alabarse uno mismo. Entonces no vemos nada bueno de aquella persona, solamente vemos lo bueno que yo soy y lo bueno que yo hago, y eso se llama falta de humildad. Falta de humildad. Cuanto más nos alabamos a nosotros mismos, más condenamos a otros. Cuanto mejor pensamos de nosotros mismos, peor pensamos de los demás. Cuando el fariseo anuncia que otros hombres son extorsionistas, injustos, adúlteros, no hay nada de dolor en su corazón por aquellas personas. No se siente un dolor en el corazón de este hombre por aquellas personas. Más bien parece alegrarse de lo que los otros hacen mal. Él cree que el fracaso de su hermano aumenta el éxito de él, que la enfermedad de su amigo le garantiza su propia salud. Está edificando sus esperanzas sobre dos fundamentos falsos: su propia bondad y la humildad y la maldad del prójimo. Punto número 2. Aquí vemos en el capítulo 18, versículos 11 y 12, la falta de humildad del fariseo. Jesús procede ahora a colocar ante nuestra vista un ejemplo de falta de humildad en la persona de este fariseo. Es interesante notar que él oró consigo mismo, no a Dios, sino consigo mismo. ¿Cuántas de nuestras oraciones son dirigidas al público presente? La oración de autoalabanza, lo vemos en el versículo 11. Se felicita a sí mismo por todo lo que él era y por todo lo que había hecho. Y lo hizo en un tono lo suficientemente alto para que todos escucharan. Él estaba orando en voz alta para que todos los que estaban a su alrededor escucharan lo bueno que él era. Un fariseo moderno de esta índole podría orar en este tiempo: Señor, gracias
por las 3 almas o los 5 almas que me gané en esta semana. Señor, gracias porque le pude llevar comida a los vecinos. Señor, gracias. Todo para que la gente que está a mi alrededor escuchen las cosas buenas que he hecho. Gracias, Dios, porque la iglesia donde yo pastoreo es la mejor, es la más grande, tiene más gente. Cosas como estas es lo que es un tipo de oración de alabanza a uno mismo. El espíritu de admiración hacia uno. Eso se llama narcismo. Lo vemos en el versículo 12. Narcismo. Es el versículo 11. Vemos al fariseo felicitándose a sí mismo. Y en el versículo 12, el autoenamoramiento. Hay personas que viven enamoradas de sí mismas. En los versículos 11 y 12, por lo menos 4 veces el pronombre personal yo está sujeto en la oración. El fariseo es un supercristiano. Dice, yo doy los diezmos, yo doy las ofrendas, yo soy fiel, yo esto, yo el otro. Eso era la oración del fariseo. Esto es un despliegue público de humildad, ¿verdad? O sea, de humildad no tiene nada. Lo vemos en el versículo 18, verso 13. Vemos un despliegue público de humildad, mientras que el fariseo usa 4 veces el yo. El publicano usó un solo pronombre personal solo para llamarse a sí mismo: soy un pecador. En este despliegue público de humildad vemos reverencia hacia Dios. Lo vemos en el versículo 13. No se atrevía ni siquiera a mirar hacia el cielo, ni siquiera, porque se sentía tan mal espiritualmente que él no se sentía bien para subir su rostro. Era honesto consigo mismo. Como Isaías se vio un pecador cuando vio la santidad de Dios. Este hombre cayó al suelo quebrantado, diciendo: yo no merezco ver esto, no merezco la presencia de Dios sobre mi vida porque soy un pecador. Eso era lo que estaba dando a entender Isaías. Y debemos ser honestos con nosotros mismos, reconocer que nosotros somos pecadores. Para vernos a nosotros mismos tal y como somos, tenemos que ver para adentro y pedir a Dios perdón por nuestros pecados, porque todos los días nosotros cometemos pecados cada instante. Y el punto número 4, vemos el resultado final de la humildad en el capítulo 18, versículo 14. El final de esto, el resultado es la justificación. Cuando uno se arrepiente, cuando uno reconoce sus pecados, entonces Dios lo justifica cuando uno pide perdón. Nada hay más glorioso que ser justificado. Este es el resultado de la humildad. Vemos en el versículo 14, la exaltación. Esa pobre alma frustrada que siempre está tratando de recibir atención, que siempre se alaba a sí misma, termina por ser degradado. Una persona que se alaba a sí mismo nunca va a ser feliz mientras que no reconozca que soy un pecador. Eso es lo que el Señor quiere. Y para concluir, unámonos a ese hombre justificado en su oración humilde. Cuando nosotros vemos nuestras vidas en contraste a la de Cristo, no nos queda más que exclamar: Dios sé propicio a mi pecador. Es lo que nos queda. Cuando esto se hace, tenemos en nuestras vidas la correcta relación entre la humildad y la oración. Recordemos que antes de orar debemos ser humildes. Que esa oración sea una oración humilde, reconociendo quién soy yo delante de la presencia de Dios. Dios está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos, a ayudarnos
a cambiar nuestra vida. Él quiere cambiarnos y Él quiere ayudarnos. Vamos a orar en esta hora para que Dios nos bendiga y nos ayude y cambie nuestra actitud hacia las demás personas, que antes de ver lo que hacen los demás, ver para nosotros mismos, como dijo Jesús, antes de criticar a tu amigo, a tu hermano, primero mira la viga que tienes en tu ojo. Antes de sacarle la pestaña a tu amigo, vea la viga que tienes tú. Y nosotros muy pocas veces hacemos esto. Muy pocas veces nos sacamos la viga a nuestros ojos antes de ver la pestaña que tiene nuestro amigo, vecino o hermano. El Señor está dispuesto a cambiarnos, a ayudarnos cada día. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos muchas gracias por la bendición que tú nos has dado de estar aquí compartiendo unos minutos tu palabra con aquellas personas que están pendientes de esto, de los mensajes, Señor, de la palabra viva y eficaz que tú tienes para nosotros cada día. Ayúdanos, Señor, a ser personas humildes, a reconocer quiénes somos delante de ti, porque nosotros no somos nada ni nadie. Sin ti no somos nada. Necesitamos tu presencia. Sin ti nosotros no podemos ni respirar, porque necesitamos ese aire que tú nos das gratuito, Señor. Gracias por tu presencia y por tu misericordia. Yo bendigo a cada uno de los que están recibiendo este mensaje. Y si hay alguna persona que en algún momento no ha recibido a Jesús en su corazón, déjeme decirle que el Señor está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirle, dispuesto a que usted le diga en esta hora: Señor, yo soy un pecador, sé propicio a mi pecador, perdona mis pecados y límpiame. El Señor está dispuesto a limpiarlo y ayudarlo. Si usted quiere hacer esta oración en esta hora, puede repetir conmigo: Señor Jesús, en esta hora te pido que me limpies, que me perdones todos mis pecados, Señor, y yo te recibo como mi único Señor y Salvador personal de mi vida. Y gracias, Señor, porque a partir de este momento yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, gracias por esta gran oportunidad que tú me has dado en esta hora. Amén.